Fui víctima de Lucía, mi hermana, y de mi madre. Tramaron poderes y firmas falsas para quedarse mi casa. Yo reuní pruebas y las expuse hasta detener la estafa. Mi familia intentó quedarse con mi casa y casi lo consiguen. Confesión en primera persona, como mi hermana y mi madre intentaron robarme mi hogar. Identificación. Nombre, Marcos. Edad, 34. Género, masculino. Contexto rápido. Compré la casa con mi salario. Vivía con mi madre por una temporada. Mi hermana Lucía siempre estuvo cerca. Nunca imaginé lo que vino después. Nunca pensé que la gente que me dio la vida intentaría arrancarme la casa de las manos. Lo digo así, sin filtros. Fue mi hermana, Lucía. Desde el principio fue ella. No hubo dudas. Tenía planes. Tenía aliados. Y tenía mentiras preparadas. Compré la casa 3 años antes. Hipoteca a mi nombre. Papeles a mi nombre. Pagos con mi nómina. Vivía solo hasta que mi madre empezó a tener problemas de salud y la metí en casa por unos meses. Fue eso, unos meses. A Lucía le encantó esa excusa. Empezó a venir todos los fines de semana. Solo a ayudar, decía. En menos de 2 meses ya tomaba decisiones en la casa. ¿Qué color? ¿Qué arreglo? ¿Qué alarma? Todo con la naturalidad de quien manda. Primera señal de alarma, un notario llamó por error a mi madre por un asunto de la hipoteca. Me lo contó ella, nerviosa, y yo me fui a la notaría a aclararlo. ¿Es por la domiciliación?, pregunté. La chica me dijo que no podía darme información privada. Ok. Pero Lucía, cuando se enteró que había ido a la notaría, se puso agresiva. ¿Quién te crees que eres? Esto lo llevábamos entre nosotras, me soltó. No entendí. No hubo motivos. Solo su voz fría. A los 3 meses noté cargos extra en la cuenta de la casa. Reparaciones, un seguro adicional, una asesoría legal. Todo a mi nombre. Llamé a mi banco. Me dijeron que la domiciliación estaba a mi nombre pero que había autorizaciones firmadas. Pedí copia. No me la dieron por teléfono. Fui a la sucursal. Ahí me esperaba la primera mentira descubierta, una autorización firmada con la letra de mi madre, con mi DNI falsificado al final. Lo vi y me tembló el pulso. Eso no lo he firmado, dije. Está aquí, me contestó la gestora. ¿Pero quién la trajo? Su hija, Lucía. La realidad se me vino encima. Había una firma apócrifa, y Lucía había llevado papeles a mi nombre sin decirme. Pedí explicaciones en casa. Fui directo. ¿Por qué firmaste papeles a mi nombre?, le pregunté a mi hermana. No firmé nada, dijo. Entonces explica esta fotocopia, le enseñé la autorización. Ella se puso blanca. Me los pidió mamá. Ella me dijo que te iba a sorprender, dijo sin pensar. Con mi madre no hubo confrontación. Ella sonreía, confundida, como quien repite lo que le dicen. Tu hermana me ayudó, dijo. No más. No culpa. No recuerdos claros. Era evidente que alguien había trabajado para que ella no preguntara. Al día siguiente empecé a buscar en el cajón de la casa. Encontré sobres con contratos, facturas con mi DNI, y un documento con una cláusula que me dejó helado. Nombraban a Lucía como apoderada para gestionar el inmueble en ausencia del titular. Esa ausencia estaba escrita como si yo hubiera autorizado que la casa pasara a gestión familiar si me mudaba fuera del país. Nunca firmé eso. Lo primero que hice fue grabar. Empecé a documentar todo. Fotos, audios, capturas. Les conté a 2 amigos cercanos. Javi, mi colega de la oficina, fue el primero en apoyarme. No te metas a juicio si no tienes pruebas, me dijo con razón. Me recomendó a su amigo abogado, Marcos A., un tío listo y directo. Que haga lo que tenga que hacer. No pierdas tiempo, insistió. Fui al abogado. Me miró y dijo, esto huele a estafa interna. Lo primero, bloqueo de cualquier poder notarial. Segundo,
vamos a pedir todo rastro de autorizaciones, correos, fotos del DNI. Empezamos a mover papeles. En la primera respuesta del notario, vimos otra cosa, una copia del DNI que supuestamente era mía, pero con una diferencia sutil en el número. Un número mal pegado. Alguien había manipulado el documento. Más prueba. Con cada prueba que salía, Lucía se cerraba. Negaba. Se enojaba. Hacía la víctima. ¿Por qué me haces esto? Yo solo intentaba ayudar, decía la familia. A mamá la llevaba al teléfono y la hacía repetir que Marcos entendiera, y la pobre mamá repetía lo que le decían. Era teatral. Era cruel. Y entonces ocurrió lo que más temía. Empezaron los rumores en el barrio. Una vecina me preguntó con pinzas, dicen que vas a dejar la casa. Otro empezó a mirar raro. Empezaron a llegar mensajes al móvil de conocidos, ¿te vas? ¿Dejas la casa a Lucía? Sentí como la opinión pública local cambiaba. Y no era solo local. Lucía había empezado a mover la historia, decía que yo la había dejado encargada porque tenía una deuda que no podía gestionar, que yo había vendido parte de la casa, que la hipoteca estaba en riesgo por mis gastos. Mentiras pequeñas, eficaces. Hice una confrontación directa con Lucía en la cocina. Deja de mentir, le solté. ¿Qué quieres que haga? Tú no estás aquí todo el día, respondió. Pero esto es mi casa. ¿Cómo te atreves? Porque alguien tenía que hacerlo, dijo, sin remordimiento. En ese momento me di cuenta, no buscaba un beneficio emocional. Buscaba algo concreto, control. Y estaba dispuesta a todo. No fui a la policía de inmediato. Temía que mi madre se pusiera del lado de Lucía. Temía que se inventaran más historias. Fue una decisión fría, recabar pruebas hasta tener un colchón legal. Mientras tanto, Lucía seguía con su teatro. Incluso fue al banco y empezó a hacer gestiones con la excusa de reordenar pagos. El banco la escuchó porque tenía aprobaciones falsificadas. Si no hubiéramos descubierto el número manipulado, la cosa habría seguido. Las redes jugaron su papel. Empecé un hilo anónimo en un foro local preguntando si alguien había tenido experiencias con apoderados, familiares sin permiso. No dije nombres. Solo pedí consejo. La respuesta fue enorme. Comentarios de todo tipo. Algunos decían, haz una denuncia, otros, cuidado, son enfermedades familiares. Un usuario puso, mi hermana hizo lo mismo con la casa de mis padres, ojo. Otra persona escribió, no confíes en nadie por completo. Esos mensajes me ayudaron a no sentirme solo. Pero también hubo gente que especuló, quizá compraste algo ilegal, seguro tienes deudas. No era momento para defender mi honor en público. Era momento para pruebas. Cada vez que enseñaba pruebas, Lucía respondía con drama. Lloraba con mamá delante de amigos. Me están acusando, decía. Me quieren destrozar. Y algunos vecinos la creyeron. Otros dudaron. En el foro, la cosa se dividió, unos me apoyaban, otros pedían pruebas, otros juzgaban a la familia. Yo replicaba con pruebas que había conseguido, recibos, imágenes, audios donde se escuchaba a Lucía dando órdenes a proveedores para que hicieran trabajos sin decírmelo. Cada fragmento que subía al hilo daba más peso. Aunque la gente en el foro también empezó a pedir acciones, sube todo, denúnciala, no la dejes en paz. Sentí presión social. La situación escaló cuando me llegó una carta certificada del banco, advertencia de ejecución. Era una trampa. Habían manipulado pagos y habían comenzado trámites para hipotecar la casa a nombre de una empresa que Lucía decía representar. Fue el momento más frío. Lo pierdo todo, pensé. La adrenalina me aclaró la mente. Fue allí cuando planté cara públicamente. Hice una publicación en el foro local, con documento en mano y con la voz entrecortada. No dije insultos. Dije hechos. Esta es mi hipoteca. Esto es lo que ha ocurrido, publiqué. Puse las fotos del DNI manipulado. Subí audios donde Lucía hablaba con un gestor diciendo, firma lo que haga falta. La primera ola de reacciones fue de incredulidad.
No puede ser, decía alguien. Otros empezaron a sospechar. Eso huele a delito, escribió otro. Ahí entendí que aquello no había hecho más que empezar. La primera confrontación fuerte fue en el juzgado de paz. Lucía, con su abogada, me miró con desprecio. Quiere usarnos al resto de la familia, dijo la letrada. Es un absurdo que Marco diga que no sabe de los pagos. Yo tenía que mantener la calma. Les voy a demostrar todo, dije. Y saqué una carpeta con fotocopias, fechas, extractos, audios. Su abogada palideció. El juez pidió cautela y ordenó una investigación preliminar. Fue una pequeña victoria pero insuficiente. Sabía que Lucía podía seguir moviéndose. Una semana después del juzgado, la vecindad se transformó en campo de batalla. Gente que antes me saludaba con cariño empezó a evitarme. Otros me miraban con lástima. Lucía paseaba como si fuera la verdadera víctima. Cuidado con lo que dices, me advirtió una vecina. Sentí la humillación social, mis amigos del barrio se dividían. Y en la oficina, alguien había empezado a comentar sobre mi drama familiar. Empecé a sentir vergüenza ajena. Me atacaron el orgullo y la reputación. Eso fue parte del plan, hundirme socialmente para que no pudiera luchar. En el foro, los comentarios se volvieron más ácidos. Un usuario, Justo Test, escribió, si todo es legal, ¿por qué no vendes y te vas? Nadie gana así. Otro usuario, Abogada C, me dijo que estaba en lo cierto y me ofreció contactos. Fue un vaivén de apoyo y cuestionamiento que me obligó a no bajar la guardia. No iba a dejar que la narrativa la controlara Lucía. La investigación trajo una sorpresa. Un empleado municipal contactó con nosotros tras leer mi publicación en el foro. Dijo que habían detectado un plan de reestructuración de la titularidad en registros catastrales. Alguien había intentado inscribir un convenio familiar para gravar la casa. Era un paso para forzar la venta o la hipoteca. El nombre en el documento era el de Lucía. Fue la prueba definitiva para que la fiscalía abriera un caso por fraude. En la primera declaración formal, Lucía cambió de tono. Solo estaba reorganizando, dijo. No pensé que fuera tan grave. Mentiras fluidas. Tú sabías todo, le dije. ¿Qué estás insinuando?, contestó. Su abogada intentó desacreditar mis pruebas, eso puede haber sido manipulado, lanzó con frialdad. La sala se volvió fría. En el foro, la gente empezó a tomar partido. Un hilo se llenó de gente pidiendo que se publicaran audios completos. Queremos justicia, decía otro. Comentarios de apoyo y juramentos de salir a la calle. La presión social subía. Yo lo sentía en la espalda. Sabía que la única forma de ganar era seguir exponiendo. Entonces ocurrió otro golpe, mi madre desapareció unos días de la casa. No estaba. Llamé a Lucía y no contestó. Fue mi peor noche. Me temblaban las manos. Empecé a imaginar lo peor. Finalmente encontré a mi madre en casa de una tía, confundida, convencida de que se había ido de vacaciones. Lucía me miró con cara de temprano te has dado cuenta. Esa manipulación me rompió por dentro. ¿Cómo podían usar a mamá así? Puse una grabadora y hablé con mi madre durante horas. Registré cómo Lucía la manipulaba para firmar recibos, para decir que estaba de acuerdo con ciertas gestiones. La grabación fue cruda. Mamá repetía cosas sin recordar contexto. Eso se convirtió en otra prueba. La fiscalía empezó a ver un patrón de manipulación. Aproveché el foro otra vez para pedir consejos sobre protección de bienes. Un usuario, legalmente rudo, me sugirió algo directo: exige la medida cautelar y la prohibición de enajenar. Si puedes demostrar manipulación, el juez paraliza todo. ¿Lo hice? El juez, viendo el conjunto de pruebas, decretó una orden de protección sobre la titularidad. Ninguna operación sobre la casa sin mi consentimiento y con supervisión judicial. Fue como cerrar una puerta antes de que la saquen por completo. Lucía reaccionó mal. No te vas a quedar tranquilo, me espetó por teléfono. Haz lo que quieras, le respondí. Pero una parte de mí sabía que lo peor aún estaba por llegar. Ella ya había ensayado muchas movidas.
Y el golpe final que tenía preparado no era legal, era público. Empezó a filtrar a conocidos y foros fragmentos de conversaciones sacadas de contexto. Me retrató como un mal hijo, un irresponsable que abandonaba a su madre. Me hizo quedar mal. En la oficina, algunos compañeros miraban diferente. En el foro, se mezclaban opiniones, y yo cometí un error, reaccionar con rabia pública. Eso alimentó el fuego. Hubo una confrontación física, tensa, en la casa. Llegué a medianoche porque había una llamada anónima diciendo que estaban mudando muebles. La puerta estaba entreabierta. Lucía me salió al paso con una llave. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Lo que debía, proteger mi casa, respondí. Esto no es tu casa, dijo. Se acercó, puso la mano en mi pecho. Déjate de tonterías. No se llegó a más, pero el choque fue duro. La tensión aumentó tanto que pensé, esto no es solo papel, es real. Y la gente del foro no se calmó. ¿Y la policía?, preguntó alguien. Denúnciala, dijo otro. El proceso judicial fue lento. Días de llamadas, comparecencias, pruebas que salían y otras que quedaban en duda. Hubo momentos en que pensé que todo había terminado mal. Una filtración en redes de un mensaje privado mío provocó una reacción terrible. Gente que creía que yo estaba mintiendo. Sentí la humillación social otra vez. Era como si me hubiera caído en un pozo que no podían dejarme salir. Entonces apareció algo que cambió todo, un excompañero de trabajo de Lucía, enfadado. Se puso en contacto conmigo. Me contó que Lucía le había pedido hace meses que le consiguiera a alguien para arreglar papeles. No quería hacerlo, me dijo el tipo. Pero me pagó en efectivo y me dijo que era algo familiar. Ese testimonio fue clave. No era solo manipulación. Era una red de contactos y pagos para falsificar documentos. Lo llevamos al fiscal. El testigo aceptó declarar y aportó unos mensajes donde Lucía ofrecía dinero a cambio de gestionar la cosa. En el foro, la narrativa empezó a inclinarse. Ahora sí que no hay duda, escribió alguien. Otro usuario aconsejó que hiciera un vídeo con la cronología. ¿Lo hice? Subí un vídeo privado con la línea temporal y las pruebas al foro. La reacción fue inmediata, miles de visualizaciones, gente pidiendo que no me rindiera. Hubo quien dijo que yo era demasiado emocional, pero muchos me apoyaron. Eso llenó el tanque de fuerza que necesitaba para seguir. Y sentí que lo público podía ser un arma si se manejaba con cuidado. La última humillación planeada por Lucía fue intentar vender la casa a un tercero. Tenía un comprador interesado, un empresario local que no preguntaba mucho, solo ofrecía dinero. Lo hizo en secreto, con un documento que llamaban precontrato. Esa acción era la definitiva. Si lo cerraba, la casa podía salir de mis manos. Me enteré por un correo del registrador, que, alerta por el procedimiento judicial, había detectado intento de venta. Fue la punta del iceberg. Actuamos rápido. Hicimos una emboscada legal, orden de bloqueo, denuncia por intento de enajenación y citación de testigos. En la vista, el comprador declaró que Lucía le había dicho que todo estaba en orden, que yo no vivía ahí y que ella lo gestionaba como parte de la familia. El comprador quedó en evidencia. La fiscalía procedió con detenciones y cargos. Antes de continuar con la historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. Esto no se terminó rápido. Hubo más audios, más caras largas en reuniones familiares. Lucía empezó a perder el control. Su abogada la dejó porque vio que el caso iba hacia un delito penal. Los amigos que antes la defendían empezaron a desaparecer. En el foro, la gente festejaba como quien ve caer a un villano en una serie. Bien merecido, decía uno. A mí no me satisfacía la venganza del público, pero sí la sensación de que la verdad, por fin, emergía. Actualización 1. La fiscalía abrió cargo por fraude y usurpación de identidad. Lucía fue citada. Fue la primera vez que la vi realmente acorralada. Intentó negociar, devuelvo todo, dijo, lo solucionamos en privado. Yo sabía que no podía pactar. No se trataba solo de recuperar la casa. Se trataba de que no pasara a más víctimas. En el juicio preliminar,
El testigo ex compañero de Lucía contó cómo le ofreció dinero por arreglar unas firmas. Trajo mensajes. Lucía se puso pálida. Su abogada intentó desacreditar al testigo. Busca venganza, dijo. Pero el mensaje y los pagos eran verificables. Fue un punto de inflexión. El juez acordó medidas cautelares más duras, prohibición de acercamiento a la casa y a mi madre, y bloqueo de cuentas donde había cobrado dinero. La reacción en el foro fue casi eufórica. A por todas, decía alguien. Que la cárcel la siente, decía otro. Hubo quienes pidieron que le quitaran la tutela de mamá. Eso abrió una nueva discusión, cuidar a mamá sin que Lucía tuviera acceso. Gestionamos eso también. El tribunal autorizó una figura de custodia temporal para mi madre con visitas supervisadas. Fue doloroso. Me tuve que convertir en el guardián para que no la manipularan. Y la humillación siguió, tener que explicar en público que mi madre había sido utilizada. Actualización 2. En la oficina sentía miradas. Algunos compañeros antes neutrales me trataban con distancia. Es una pena familiar, murmuraban. Yo había perdido tranquilidad. Mi vida laboral sufrió porque el estrés me consumía. Cometí errores en el trabajo por noches sin dormir. Eso, otra vez, fue humillación laboral. Tenía que demostrar que podía seguir rindiendo. En la segunda vista, aparecieron más pruebas. Transferencias de dinero desde cuentas que Lucía abrió a nombre de una empresa pantalla. Parte del dinero había ido a pagar a ese comprador que quería la casa. Era claro, había un plan para forzar la venta y sacar beneficio. La fiscalía presentó el rastro. La cara de Lucía no se parecía a la de antes. Empezaba a notarse la derrota. Los comentarios en el foro se volvieron menos celebratorios y más judiciales. ¿Qué pena merece?, preguntó alguien. Que devuelva todo y que pague, decía otro. Hubo quienes pidieron cárcel. La fiscalía empezó a mencionar que podía haber penas de prisión si acreditaban el fraude. Lucía, por su parte, intentó negociar una indemnización. Dime cuánto y lo arreglo, me dijo en una llamada. Ya desde el miedo. Yo colapsé, no quería que esto se quedara en dinero. Quería que se reconociera el daño, que se dejara de manipular a mamá. Rechacé la oferta. Actualización 3. La vista oral fue fría. Lucía entró con la cabeza baja. Su abogada tenía poco margen. Testigos, pruebas, registros. Uno a uno, los pedazos del rompecabezas encajaban. El juez miraba firme. Sentí náuseas. Había momentos en los que temí que la justicia fallara. Pero la verdad tenía una fuerza propia. Las escuchas, las transferencias, los mensajes. Todo formó un relato implacable. En la sala, un silencio pesado se había instalado. Lucía intentó defenderse con voz temblorosa. Solo pretendía ayudar a mi madre, dijo. Ella no sabía nada, dijo. Mamá estaba en la sala, con la mirada perdida. No habló mucho. La manipulación había dejado huella. Me dolió verla así. La gente del foro que seguía el hilo en directo comentaba en tiempo real, qué miserias, no hay palabras. El juez dictó que había indicios suficientes para llevar a juicio y dejó medidas adicionales. Inhabilitación para gestionar bienes y obligación de restitución provisional de los fondos obtenidos. En lo personal, esto supuso más humillación y alivio a la vez. Alivio porque la casa no podía venderse. Humillación porque había tenido que llevar mi familia a tribunales. En el barrio se comentaba, pobre chica, es una locura familiar. La guerra mediática era un arma de doble filo. Actualización final. Llegó el juicio. No fue largo, pero sí intenso. La fiscalía pidió penas y restitución. La defensa pidió la atenuación por preservación familiar. El tribunal fue claro. Lucía fue condenada por fraude, falsedad documental y tentativa de enajenación. La pena fue la que marca la ley, multa importante, obligación de reparar económicamente y una inhabilitación para ejercer actos de administración y disposición de bienes por varios años. Además, se ordenó su inclusión en registros de delitos económicos y la obligación de asistir a cursos de rehabilitación por conducta delictiva. No hubo cárcel larga,
pero sí pérdidas materiales y sociales enormes, reputación, confianza y acceso a la familia. Lo peor para ella fue la pérdida del respeto comunitario. En la lectura de sentencia, el juez habló de violación de confianza familiar. Fue duro escucharlo. La vecindad empezó a mirarla diferente. Sus redes sociales colapsaron con comentarios. Algunos la defendieron. La mayoría la abandonó. En el foro, la caída fue celebrada con firmeza, bien merecido, repetían muchos. Sentí una mezcla rara. No era un disfrute pleno. Era la confirmación de que el daño no quedó sin respuesta. Mi madre se recuperó lentamente. Con terapia y con visitas supervisadas, fue saliendo de la manipulación. Nada borró los meses en los que la habían usado como arma, pero al menos recuperó autonomía. Yo volví a mi casa, a mi rutina. La hipoteca seguía en mi nombre. No perdí la casa. Eso fue el castigo más contundente. Lucía perdió la posibilidad de quedarse con algo que quería tanto. Al final hubo consecuencias claras. Lucía perdió la oportunidad de administrar bienes, perdió amigos, perdió la confianza de la familia. Fue marginada. Le quitaron contratos y puestos en entidades locales porque nadie quería arriesgarse a trabajar con alguien con historial. Eso fue su castigo final, la pérdida de estabilidad y reputación. Mi vida quedó marcada. Aprendí que la familia no es garantía. Aprendí a documentar, a no fiarme de la palabra cuando hay papeles por medio. Aprendí que la exposición pública puede ser aliada si se usa con cuidado. Y sobre todo aprendí algo que no quería, que la confianza rota duele más que la pérdida material. En el foro, los hilos cerraron con un sentimiento: esto pudo pasarle a cualquiera. Muchas personas compartieron historias parecidas. Algunos me agradecieron por contar la historia. Otros me criticaron por hacerlo público. Yo entiendo ambas cosas. No busqué humillar. Busqué justicia. ¿Perdí algo? Sí. Perdí la sensación de inocencia respecto a la familia. ¿Gané algo? También, mantuve mi casa, y puse freno a una trama que habría dañado a más gente. Cerró la sentencia y se hizo justicia en el ámbito judicial y social. No hubo reconciliación. No hubo perdón. Lucía ha querido volver a hablar, la familia está rota. Yo mantengo contacto con mi madre bajo condiciones. No hay posibilidad de tregua. No la deseo. El castigo fue concreto: pérdida de reputación, sanciones económicas, inhabilitación y la vergüenza pública. Verla sola en la plaza, mirando a la gente que antes la aplaudía, fue una imagen fría y definitiva. Para muchos, ese final fue bien merecido. Para mí, fue la confirmación de que el daño puede ser reparado, poco a poco, sin necesidad de abrazos falsos. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. No voy a negar que, después del fallo, hubo un ruido que no sabía muy bien si me calmaba o me desquiciaba. El teléfono no paró, mensajes de apoyo, amenazas, familiares que decidían que yo era la enemiga pública número 1, y desconocidos que me escribían confesiones propias. Abrir el hilo en el foro fue como abrir una herida y, a la vez, limpiar la costra. La gente compartía sus historias, y con cada una me sentía menos única y más parte de algo que llevaba tiempo pudriéndose en silencio. Una tarde, recibí un correo que me heló la sangre: ¿podemos hablar? Solo 5 minutos. Por favor. Era de Lucía. Le borré 3 veces el borrador de respuesta. Al final, cargué el bolso y fui al mismo café donde solía escucharla reír con su gente. Lo reconocí por el olor a pan recién hecho y las mesas de madera desgastadas. Ella ya estaba ahí, con la misma bufanda color vino, mirada dura que intentaba disfrazar fragilidad. No tienes por qué humillarme, dijo antes de que yo me sentara. Nadie pensó que esto saliera así. La dejé hablar hasta que se le acabaron los verbos. No entendía crueldad ni arrepentimiento, entendía cálculo. Cuando le pregunté directamente por qué lo había hecho, los dedos le temblaron. Creí que era la única forma de salvarnos, murmuró. Si no parabas tú, todo se venía abajo. Lo siento. No contesté enseguida. Miré la taza de té, noté el azúcar sin medir, la sonrisa forzada del camarero al servir.
Le dije lo que ya había dicho en público, que no había sido mi trabajo cargar con su error, que no quería ser mártir ni verdugo, que había actuado porque no podía permitir otra mentira que dañara a más gente. La escuché pedir perdón y su voz se hacía pequeña, hasta que ya no pude hacer otra cosa que levantarme. Te perdonaría si eso arreglara algo, le dije. No lo hará. Lo siento, Lucía. Salí del café y el sol pegaba fuerte. Alguien me reconoció y me pidió un autógrafo. Otra persona escupió la palabra traidora desde el otro lado de la acera. Todo era surrealista y muy real a la vez. En casa, mi madre llamó esa noche. Su voz sonaba más frágil de lo que esperaba. Hija, dijo, habla con la familia. No todos saben todo. No quiero mediaciones, contesté con honestidad. No es una herida para coser con frases bonitas. Hay condiciones, mamá. Si quieres verme, tienes que aceptar que no voy a ser cómplice de silencio otra vez. Hubo un silencio largo. Finalmente acordamos unas pocas reglas, llamadas solo 2 veces por semana, visitas con previo aviso y, sobre todo, nunca mentir por nadie. Ella aceptó. No porque fuese convencida, sino porque se dio cuenta de que yo no cedería. Eres más testaruda que yo, dijo, algo que sonó a elogio y a condena. Las semanas siguientes trajeron juicios menores, procesos laborales, reclamaciones de personas que creían haber sido afectadas por la trama que habíamos desenterrado. Lo que más me costó no fue la burocracia, sino las miradas de los que me habían querido antes. Una vecina dejó de saludarme en el portal, otra me trajo una tarta con una nota, gracias por la verdad. Había una extraña mezcla entre gratitud y hostilidad en cada gesto. Me apunté a terapia. Fue la primera decisión que tomé pensando en mí y no en si esto va a favorecer al caso. No se trataba de sacar a Lucía del escenario de mi cabeza, sino de entender por qué me duele tanto lo que pasó. No solo la traición en sí, sino la pérdida de una manera de ver el mundo donde crees que las familias protegen lo correcto antes que lo conveniente. Aprendí a decir no. Aprendí a poner límites que no son armas, sino líneas de seguridad. Hubo quien no soportó mi postura. Un primo, de esos que siempre han sido neutrales, me llamó para decir que había destrozado una familia. No discutimos, expliqué lo que había pasado y, cuando terminó de hablar, le dije, si para ti encubrir un daño es proteger, entonces no pertenecemos a la misma definición de familia. Colgó sin responder. Surgieron oportunidades inesperadas. Una organización que trabaja con víctimas de abuso institucional me invitó a dar una charla, sí, yo, la protagonista involuntaria del escándalo. Acepté porque ya no quería solo denunciar, quería ofrecer herramientas para quienes, como yo, hubieran tenido que elegir entre silencio y consecuencias. Preparé esa charla con más nervios de los previstos, pero cuando terminé, vi a 3 personas acercándose a decir, gracias, con los ojos brillando. Fue un momento de reparación real. Lucía intentó apelar. Los abogados de la familia pusieron recursos, presiones legales y algún titular que buscaba humanizarla, mostrar su lado frágil. La prensa fue menos cruel con el tiempo, y aún así, cada artículo era un navajazo para lo que antes había sido mi vida compartida con ella. Aprendí a no leer todo. Aprendí también a mirar a la gente que sí se quedó, amigos que me invitaron a cenar, personas del barrio que ofrecieron ayuda literal con pequeñas cosas, pagar una factura, cuidar a mi perro. Esas manos fueron más valiosas que cualquier veredicto. Cada cierto tiempo cruzamos palabras, o miradas, en el supermercado o en la plaza. A veces me doy cuenta de que mi corazón se acelera por nada, solo por la memoria de lo que fue. Me detengo, respiro y sigo. No busco venganza. Busco honestidad. La verdad no me dio paz inmediata, pero sí me devolvió la sensación de poder elegir. Cierro el hilo del foro algunas noches para no perder el sueño. Otras, vuelvo a leer mensajes para recordar que no fui la única. Si algo aprendí es que la justicia no siempre es un golpe final. A veces es el inicio de una reconstrucción lenta y pedregosa. No necesito abrazos fingidos ni reconciliaciones a medias. Quiero, simplemente, seguir viviendo con la certeza de que opté por lo correcto. Y eso, a pesar de todo, me alcanza.